Hola a todos. Hoy quiero compartirles algo más que una simple historia de amor entre famosos. Es un recuerdo que se siente vivo, una emoción que todavía respira entre las luces de Estambul. Hubo un tiempo en que Can y Demet no eran solo dos actores queridos por millones, eran dos almas que, sin buscarlo, se encontraron entre rodajes, escenas y miradas que decían más que cualquier guión. Su conexión fue inmediata. En medio del caos del set, algo se encendió entre ellos. Complicidad, curiosidad, una atracción sincera. Estambul, con su magia nocturna y sus reflejos dorados en el Bósforo, se convirtió en su refugio. Compartieron risas, conversaciones profundas, paseos sin rumbo. Se perdieron en la ciudad, y quizás también en ellos mismos. Porque amar bajo los focos no es fácil. Porque cuando todo el mundo observa, lo más íntimo se vuelve frágil. Vivieron momentos inolvidables, un mensaje en silencio, un abrazo lejos de las cámaras, una mirada que lo decía todo. Pero también enfrentaron presión, rumores, juicios. Cada gesto, cada palabra se convertía en noticia. Y en ese ruido constante, su historia empezó a tambalearse. No nos perdimos solo en la ciudad, sino también en las expectativas, confesarían después. La fama pesa, y mantener el amor puro en ese torbellino mediático duele. Pero lo más hermoso es que no reniegan del pasado. Hablan con gratitud, con dolor, sí, pero también con madurez. Cada momento vivido los formó, los hizo crecer, porque perderse a veces es necesario para encontrarse. Y eso fue lo que hicieron. Hoy, Can y Demet siguen caminos distintos, pero la luz de aquellos años sigue brillando. Las calles de Estambul, testigo silencioso de su historia, aún guardan ecos de su risa, sus silencios, sus promesas. Y nosotros que seguimos sus pasos desde lejos, no podemos evitar emocionarnos, porque en el fondo, esta historia nos recuerda algo simple y profundo. El amor verdadero no siempre termina con un para siempre, pero sí deja huellas que jamás se borran. Con el tiempo entendieron algo esencial. No se trataba de volver atrás, sino de avanzar con lo vivido en el corazón. Cada luz de Estambul que alguna vez los acompañó, ahora ilumina sus caminos por separado. Demet, con su serenidad cultivada, eligió el silencio como escudo. Mientras el mundo buscaba escándalos, ella respondió con trabajo, con elegancia. No necesitó justificar nada, supo retirarse a tiempo, no por debilidad, sino por respeto a sí misma. Aprendió que amar también es saber cuándo soltar. Y Can, en cambio, vivió su proceso a su manera. Hubo momentos en que pareció perdido, como si aún buscara respuestas entre recuerdos y ciudades que ya no hablaban el mismo idioma que él. Pero aún en su confusión, se notaba que ese amor lo había tocado profundamente. Ambos han crecido, han tropezado, han sanado, han vuelto a empezar. Ya no son aquellos jóvenes ingenuos que se ilusionaban entre cenas y atardeceres en el Cuerno de Oro. Son personas que llevan en la mirada la huella de algo que fue real. Y esa es la parte más humana de esta historia, no el romance idealizado, sino la transformación. Porque a veces el amor no termina, solo cambia de forma, se convierte en memoria, en enseñanza, en impulso para seguir. Quizás nunca vuelvan a cruzarse, o quizás sí, en un festival, en una entrevista, o tal vez al doblar una esquina cualquiera de Estambul. Pero ya no serán los mismos, serán versiones más fuertes, más conscientes y más libres de sí mismos. Y aunque muchos se aferren a la nostalgia de lo que fue, ellos ya entendieron que no todo lo bello debe durar para siempre. A veces basta con haberlo vivido de verdad. Y por eso, cada vez que los vuelvo a ver por separado, siento una mezcla de melancolía y respeto, porque esta historia, la suya, la nuestra, no necesita un final feliz, porque su verdad ya fue suficiente. Pero lo que más conmueve de esta historia no es solo el amor que vivieron, sino la forma en que lo procesaron cuando se apagaron los focos. No hicieron espectáculos,
No buscaron culpables. Se miraron por última vez y con el corazón apretado decidieron soltarse. Demet encontró refugio en su arte. En cada personaje, en cada guión, parecía volcar una parte de su historia. Su madurez se notaba no solo en pantalla, sino en cada gesto, en cada silencio que decía más que 1000 declaraciones. La vimos florecer en soledad, sin renegar del pasado, pero sin quedarse atrapada en él. Su fuerza estaba en seguir, en no mirar atrás con amargura. Khan, por su parte, atravesó un proceso más turbulento. No fue fácil para él aceptar que algo tan profundo podía terminar sin una gran escena final. En algunas entrevistas parecía ausente. En otras evitaba hablar del tema. Pero en su mirada aún había algo no resuelto, algo que dolía, algo que quizás aún buscaba respuestas. No hay ganadores ni vencidos en esta historia. Solo dos personas que se amaron como pudieron, en un mundo que a veces exige demasiado de quienes apenas están aprendiendo a sostenerse. Y eso es lo que hace que esta historia conecte con tantos, porque todos, en algún momento, nos hemos perdido entre las luces de nuestra propia ciudad, buscando a alguien o simplemente buscando entendernos a nosotros mismos. Las redes sociales nos venden la idea de que el amor debe ser perfecto, continuo, sin dudas. Pero la realidad es otra. El amor verdadero también se compone de silencios, de miedos, de errores. Y sí, también de separaciones. Porque hay amores que no están destinados a durar toda la vida, pero sí a marcarla para siempre. Demet y Khan fueron eso. Un capítulo que no necesita cerrarse con un punto final. Basta con la memoria, con esa sensación de haber sentido algo real, aunque ahora ya no esté. Y eso no es fracaso, es vida. Hoy, cuando los vemos en caminos distintos, es imposible no recordar aquellos años en que Estambul parecía brillar solo para ellos. Los puentes, las calles, los cafés escondidos, todo era testigo de un amor que nació de forma simple y se volvió inmenso en el recuerdo. Y aunque la gente insista en buscar una reconciliación, una foto, una pista de que aún se miran en secreto, lo cierto es que lo más valioso de su historia es precisamente lo que no se ve, lo que quedó en lo íntimo, lo que el tiempo no puede borrar, pero tampoco exhibir. Quizás por eso esta historia duele, porque no tiene un cierre claro, porque nos recuerda que no siempre hay respuestas ni finales justos, solo caminos que se separan y personas que siguen andando con cicatrices que se vuelven parte de su luz. Y tú que me escuchas, seguramente también te has perdido entre tus propias luces, también has amado, has soltado, has llorado en silencio. Por eso esta historia no es solo de ellos, es un espejo, es la nuestra. Así que cuando veas una foto antigua de ellos dos, cuando escuchas su nombre, cuando pases por Estambul y sientas que algo vibra distinto, recuerda, no todo lo que termina fracasa. A veces simplemente termina. Y lo importante no es cuánto duró, sino cuánto transformó.